Muy buenas noches, gente de YouTube. Espero que le estén pasando muy bien hoy. En esta ocasión les traemos un suceso un poco misterioso, Un suceso retorcido que involucra temas esotéricos, maldad y locura. protagonizado por David Berkowitz. El caso de hoy, los hijos de Sam. Todo empezó el verano de 1976 en la ciudad de Nueva York. Los ciudadanos eran aterrorizados y acechados por un atacante misterioso. Ese atacante misterioso disparaba y apuñalaba a sus víctimas, la mayoría mujeres, específicamente mujeres muy jóvenes. El autor de estos ataques nocturnos fue identificado como David Berkowitz, un chico de 22 años nacido en Nueva York. Por lo general, estos asesinos siempre tienen un motivo, un detonante que los hace actuar de esta forma. Siempre empieza con una infancia muy dura, con abuso físico o sexual. Pero al parecer el detonante de este hombre no fue un abuso, sino el abandono de su madre. Y posterior a esto, el fallecimiento de su madre adoptiva. Siempre fue un niño retraído y poco sociable en la escuela, además que ya desde pequeño padecía de ataques de ira y violencia desmesurada. Además, su comportamiento lo llevó a ser un chico rechazado muchas veces por las chicas de su escuela. Esto fue incrementando, digamos que cierto rencor hacia las mujeres. Claro, exactamente. Lo que pasó es que a tantos rechazos que tuvo de mujeres desde una infancia, él comenzó a generar un rechazo hacia este género, ¿no? Pensando que todas las mujeres lo odiaban o lo discriminaban. David, a los 17 años, luego de perder a su madre adoptiva, decide alistarse al ejército sirviendo en Corea del Sur. Es allí donde tiene su primera relación sexual con una prostituta y termina contagiado de una enfermedad venérea. O sea, ya. Qué salado. No vayan al... Pero de verdad, qué mala suerte. Realmente qué mala suerte. Porque él no solamente fue rechazado desde muy niño y después entrar a servicio militar, donde la mayoría en esos tiempos eran todos hombres, y al salir quiso experimentar con una mujer y tristemente se chocó con una enfermedad venérea. Yo pienso que toda esa acumulación de rencor que tuvo estalló. Fue un detonante. No por ello se puede decir que excusa a una persona que asesina a mujeres, pero sí ya el rencor estaba dentro de él. Sus crímenes empiezan a finales de 1975. Su primera víctima fue una mujer que salía de un establecimiento a la cual apuñaló en la espalda. Esa misma noche agrede a una menor de 15 años, quien apuñaló en un pulmón, la cabeza y en el pecho. Ambas víctimas lograron sobrevivir. En la cabeza y en el pecho. O sea, fue atacada en la cabeza y en el pecho. ¿Y sigue viva? Y en los archivos policiales quedó que estas dos víctimas pudieron sobrevivir al ataque de Berkowitz. Pero el proceder con un cuchillo como que no le fue suficiente y empezó a operar con una Bulldog calibre 44. El 29 de julio de 1976 se realiza un ataque, esta vez a dos chicas que se encontraban dentro de su auto. Donna Laurin, de 18 años, y Jody Balen, de 19. Fueron las desafortunadas víctimas de este atacante. Donna fue herida en el cuello y codo, mientras que un tercer disparo fue a parar en la cadera de Jody. Creo que una de ellas no sobrevivió. Creo que fue Donna, ¿verdad? Sí, la chica no pudo sobrevivir al momento de que su padre, porque todo ocurrió frente a la casa de esta persona. Su padre salió a auxiliarla, pero... Oye, yo lo que siempre me pregunto, ¿y los vecinos? Pues ahí las vecinas chismosas no estaba funcionando, pues. Estaba descompuesta. Solo salió el padre. Solo le salió el padre al escuchar las detonaciones. Esto lleva a la primera teoría
de que fue un pequeño ajuste de cuentas, ya que vivían en lados del Bronx, lo cual era un barrio bien movido acá en Estados Unidos. Pero un profesional no tendría tan mala puntería como lo tuvo esta persona. Entonces se descartó por completo esta teoría y se empezó a realizar una investigación. Consiguieron un retrato hablado del atacante, pero este retrato no coincidía con David Berkowitz. Como no entiendo. Cuando pasan este tipo de casos, te ponen a hacer un retrato hablado, ¿verdad? Sí. O sea, tú vas a describir a tu atacante. Ok. En la descripción que hicieron, las características, el dibujo que se arrojó de estas descripciones no coincidía con el rostro de David. 3 meses después, el 23 de octubre, Rosemary y Carl, de 18 y 20 años, fueron atacados, pero debido a una mala jugada del revólver en el atacante, solo llegó a rozarle una bala en la cabeza a Carl. La chica en este caso no llegó a sufrir ninguna herida. Era un total analfabeta en el uso de las armas. Exactamente, porque en su primer ataque tuvo una pésima puntería. En este segundo ataque no supo manipular el arma y solamente llegó a rozarle la cabeza con la bala. O sea, lo hirió pero levemente, no perforó. O sea, no hubo ningún daño lo suficientemente grave acá. O sea, dice que la bala rozó, mas no ingresó a la cabeza. Exactamente. Wow. Un milagro. Un milagro. Un milagro o él tenía muy mala puntería, ¿no? No, yo creo que lo segundo. Sí. Tenía muy mala puntería. El 27 de noviembre de 1976 se notifica otro tiroteo donde las víctimas, Joan, de 18 años, y Donna de Messi, de 16, resultan heridas. Donna, herida en el cuello, pero no de gravedad. Y la otra chica fue herida en la columna, la cual quedó en silla de ruedas debido a esto. Sus ataques siguieron, esta vez costándole la vida a Kristen, de 26 años, y es cuando la policía hace un perfil de este asesino, denominándolo el asesino del calibre 44. Pero esto no detuvo a David, quien llevó a cabo un nuevo tiroteo que le quitó la vida a Valentina Zuriati, de 18 años, y Alexander Eseo, de 20 años. Es en este caso cuando David manda una carta a los policías, ¿verdad? Sí, en este caso en particular, él deja la primera carta a la policía. En la carta que él escribió, él decía o comentaba que estaba profundamente dolido porque sencillamente le estaban diciendo que él era un odiador de mujeres. No lo soy, pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Sam adora beber sangre. Sale afuera y mata. Me ordena el padre de Sam. A David le estaba gustando la fama que estaba ganando por asesino de mujeres. Pero esto iba más allá de él. En una de sus entrevistas, David decía haber sido programado para matar y que disfrutaba cazando a las personas. Él merodeaba por las calles buscando carne hermosa y fresca. Totalmente enfermizo, la verdad. En una carta dirigida a un periodista, David alegaba ser controlado por Sam y que debía matar hasta que Sam lograra llenarse de sangre. Y es en esta carta que da a conocer una serie de nombres y de inmediato se relaciona con una secta satánica de la cual era parte David Berkowitz. Tengo entendido que él decía ser controlado por un perro y este perro se llamaba Sam. Es la teoría que se tiene, o sea, cuando él dijo que el perro de su vecino era quien le ordenaba perpetrar estos crímenes, todo el mundo llegó a la conclusión de que llamaban al perro Sam, pero no era así. De hecho, el perro en cuestión fue asesinado por el mismo David.
siendo denunciado por esto. O sea, lo más loco en todo esto es que el dueño del perro luego se vería involucrado en el caso de los asesinatos y de esta secta. Ah, ok. Dice que los dueños del perro también estaban dentro de ello. El dueño del perro. No era nada más ni nada menos que su vecino Carl, el que es mencionado en una de las cartas. El último asesinato que cometió fue el 31 de julio, asesinato que anunció a la policía en una tercera carta. Fue entonces por el testimonio de una mujer que vio un carro mal parqueado en la escena del crimen mucho antes de que ocurriera y que a este carro le habían colocado una multa. Fue gracias al testimonio de esta mujer que la policía pudo dar con el hijo de Sam. O sea, él cayó por culpa de una vecina chismosa. Sí, siempre son los vecinos. Sí. Es detenido el 10 de agosto de 1977. Es detenido el 10 de agosto de 1977. Al momento de ser detenido, David parecía muy contento. Además de que cuando le preguntaron que quién era, él solo respondió: soy el hijo de Sam. Una vez en la comisaría, donde confesó todos los crímenes y admitió ser el autor de las cartas, decía escuchar voces en su cabeza que le ordenaban, y adicional a esto está el perrito que también supuestamente le hablaba. Wow. Dice que él cuando él llega, dice que las teorías de que él estaba dentro de una secta comienzan a tener más fuerza porque ahí estaban los retratos de las demás víctimas. Exactamente. Justo en el momento en el que lo detienen y comparan todos los retratos que se tenían, pues solamente uno coincidía con David. Pero habían otras 3 caras. Y todos se ven, o sea, todos estos casos se ven unidos porque en todos usaron la misma arma. Luego de investigar un poco más y analizar las cartas, se toparon con que uno de los hijos de Sam era Carl, el vecino que denunció a David por dispararle a su perro. Uno de los nombres mencionados dentro de las cartas de David fue el de John Weiss, quien lo identifica como un violador y asesino por asfixias de chicas jóvenes. Aquí vamos a destacar que John es el hermano de Michael Carr. ¿Quién es Carr? El vecino dueño del perro. ¿Quién es John? El hermano de Carr. Y todos formaban parte de esta secta. Pero en realidad la secta era llamada los 22 discípulos del infierno. Cuando los quisieron entrevistar, estos aparecieron muertos. John Weinstein se había quitado la vida de un disparo en la boca. Y todo quedó en un aparente suicidio. O sea, me estás diciendo que esta era una secta de 22 personas y que solamente habían reconocido a 4 de ellas, ¿no? Y que además uno ya se había suicidado. Luego de este suicidio se empezó otra investigación más a fondo, donde dieron con una casa abandonada donde aparentemente practicaban estos rituales. Los vecinos reconocieron de que David había frecuentado esta casa, en la cual se encontraron distintos símbolos, marcas hechas con sangre, perros pastores alemanes sacrificados, y luego de este hallazgo tan particular, Michael Carr murió en un accidente de auto. Me parece muy extraño este accidente, realmente. Me parece más que un accidente que esto fue planificado, porque ya que esta secta no solamente lo conformaban las 22 personas o los 4 que iban adentro, sino que esto era aún más grande. Probablemente hay otros estudios que hemos estado analizando que esta secta haya tenido ramificaciones mayores hasta llegar al asesino Charles Manson. Se hablaba de que dentro de esta secta se realizaban rituales para dar vida a entidades más poderosas, que a cambio daban protección, daban riqueza y poder a las personas. David quiso dar información a la policía acerca de un asesinato donde estaba involucrada esta secta,
que es el asesinato de una universitaria, en el cual la escena del crimen fue bastante, pero bastante macabra. Pero al saber de las muertes de Cars y de Jones, se retractó de inmediato y dijo que si decía su nombre, o sea, si decía el nombre de las personas involucradas en esta secta, se iban a ir contra su padre. Además, que ya lo habían intentado matar dentro de la cárcel. Luego de esto, David envía una carta a un sacerdote donde explicaba que pertenecía a una secta secreta, una mezcla de un tanto satánica y cuyas pretensiones eran bastante sanguinarias, que por esta razón no podía dar reales declaraciones porque eran bastante peligrosos. Una pregunta, Diana, ¿a él se le culpó solamente de un asesinato o por todos los asesinatos que habían dado a esta secta? Primero se toma a David Berkowitz como responsable de 3 asesinatos, pero al momento del juicio, el jurado llegó al veredicto de que el hijo de Sam era el culpable, era el único responsable por estos 6 asesinatos cometidos. En mayo de 1978, los psiquiatras lo diagnosticaron como esquizofrénico paranoide, pero los peritos decían que él estaba totalmente consciente de lo que hacía, y fue allí donde se le encontró totalmente culpable y condenado a 365 años de cárcel. Luego de 10 años de condena, David experimentó una transformación interior radical que le llevó a arrepentirse de sus crímenes y a adoptar el cristianismo, al punto de que actualmente ejerce un rol de guía espiritual dentro de la prisión. Creo que por él sacaron una ley hijo de Sam, porque empezó a generar dinero con esa su historia. Y se implementó esta nueva ley para evitar que los asesinos seriales comiencen a generar dinero con su historia de crímenes. Sí, en la actualidad David lleva un blog, también hizo la publicación de un libro y además da charlas dentro de la prisión. Hoy David tiene 67 años de edad, se encuentra actualmente en el Centro Correccional del norte del estado de Nueva York, cumpliendo su condena. Ahora una persona totalmente distinta que se representa como una persona muy espiritual, hasta el punto de referirse a sí mismo como el hijo de la esperanza. Me parece que eso fue un engaño. Me parece que esto fue una simple máscara. Porque muchas personas dicen que realmente los que están en la cárcel están arrepentidos. Muchos de ellos no están arrepentidos, sino que no pueden hacer los crímenes porque no se encuentran sus facultades, ¿no? Ya no pueden hacerlo porque se encuentran prisioneros, ¿no? Pero si salieran de la prisión, sí lo harían. Opino lo mismo. O sea, para mí, las personas no cambian. Simplemente reprimen su verdadero ser, sus verdaderas intenciones para estar en paz con la sociedad. Exacto, y como estás en la cárcel ya no puedes hacer nada, no puedes hacer tus crímenes, no puedes planificar nada, ya reprimes esa ansia de matar para volverte un ser espiritual. En este caso pasa. Muy bien, chicos. Respondiendo a la pregunta, ¿dónde están los hijos de Sam? Pues no lo sabemos. Sabemos que David está preso, que 2 están muertos. Hubo una tercera cara en esos retratos hablados, del cual nunca se supo quién era. ¿Y dónde estará? Nadie lo sabe. Muchas gracias, lo esperamos en el próximo video. Todos los martes y sábados. Todos los martes y sábados estamos subiendo. Muchas gracias. Chaito.